a hacer una presentación de RAI, pues me parece un poco raro. Vamos, RAI ya sabéis que es uno de los socios más activos de la Sociedad Filatélica de Madrid, es el vicepresidente, responsable de organización y planificación de todas las actividades de los domingos, que antes eran los domingos y después de la pandemia ya son casi todos los días, según toque, ya son virtuales en toda la semana. Conferencias, tertulias, lo que son las presentaciones, intercambios. Bueno, la verdad es que es un pilar de nuestra sociedad. También es miembro de la Real Academia de Hispánica de Filatelia Histórica, de Filatelia e Historia Postal, y como muchos de nosotros toca muchos palos. Se especializa en la historia postal de España y particular de Madrid. Y ya sabéis que el año pasado publicó un libro interesantísimo sobre las estaciones de ferrocarril en edición bilingüe, ahora que hablamos del inglés, en edición bilingüe, que la va a presentar en Ibra. O sea que si alguno va a estar en Ibra y no la ha visto, pues puede ver el libro allí directamente. Y si le interesa a alguno, se le puedo llevar también allí. No me pidáis muchos porque luego hay que enviarlo por avión. Y luego otro de las áreas que tiene es la del Reino Unido. Es otra de las áreas de conexionismo y estudio, y ahí se centran muchos de los artículos que publican en el ECO, en RF o en la propia web de Sofima. Y así y también en muchas de sus conferencias, como la que hoy nos va a hablar, que va a ser nos va a impartir sobre Gibraltar, y en la que seguro que vamos a aprender mucho. Pues vale, Ray, comparte tu conocimiento y gracias por hacerlo. Pues Venga. muchas gracias, José Pedro, por tus amables palabras. Bien, pues pongamos en contexto primero de Gibraltar 2 o 3 nociones básicas que seguro que lo conocéis todos, pero por empezar diciendo algo sobre ello. Gibraltar, como sabéis, es un territorio británico de ultramar situado en el extremo sur de la península ibérica. Hace frontera con España, país que reclama su soberanía. Para la Organización de Naciones Unidas es una colonia que está bajo la supervisión de su Comité Especial de Descolonización. Es conocida desde la prehistoria, pues por los vestigios arqueológicos que se han encontrado en la roca, y por esta roca han pasado pues fenicios, griegos, romanos, visigodos, vándalos, distintas invasiones musulmanas. Una de ellas, la de los almohades, construyó el primer castillo en serio en el año 1160. Después fue tomada por los castellanos durante un tiempo, en 1309, que la tuvieron durante unas décadas, y volvió a caer en poder del Reino de Granada, hasta que llegaron los benemerines, que la conquistaron, pero se la terminaron cediendo otra vez después al Reino de Granada, hasta que en 1462 es ocupada por el duque de Medina Sidonia, y a partir de ese momento ya podríamos decir que es plaza cristiana. En 1704 es tomada en la Guerra de Sucesión Española, y al final de la misma, en el Tratado de Utrecht, queda en posesión inglesa. Entonces, lo que vamos a tratar aquí, pues como vamos a ver el siglo XIX, pues prácticamente todo lo que veamos de historia postal, casi todo va a ser de historia postal británica. Pero antes, recordemos que antes de 1704, pues será una plaza fortificada, una carta que estamos enseñando aquí sobre del rey, dirigida a Pedro de Cuaso, su contador de cuentas de la Armada del Mar Océano, y Santiago de Aguirre, su vedor y contador de las obras del muelle de Gibraltar. Bien, esto solamente era una muestra de que anteriormente también había habido pues, mucha prefilatelia con Gibraltar antes de la toma por posesión por los ingleses. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Pues vamos a ver primero los antecedentes de los primeros envíos postales y cómo se produjeron por parte del Reino Unido, las primeras marcas, la oficina de San Roque como oficina española de intercambio con Gibraltar, los acuerdos postales con el Reino Unido,
la legislación española, los primeros sellos de Gibraltar y los sellos de Gibraltar con moneda española. Bien, voy a tardar unos 40 minutos, algo menos ya, con esta primera presentación que he hecho, y vamos a ver si soy capaz de minimizar esto. Bien, durante el siglo XVIII, en el mundo británico empezaron a proliferar las organizaciones para el envío postal en una red que se fue desarrollando poco a poco. Pero no fue hasta comienzos del siglo XIX cuando, con la expansión y consolidación de los lazos comerciales, fueron plenamente admitidas y establecidas de forma permanente, coincidiendo con la finalización de las guerras napoleónicas. Cientos de oficinas de correos se establecieron en las colonias y territorios británicos y en muchos otros territorios extranjeros, en todos los continentes extranjeros para los británicos, quiero decir. En aquellos países y territorios fuera del control de la corona británica, las oficinas se establecieron en puntos cercanos a los consulados británicos, en los que la conexión con las líneas de embarcaciones marítimas estaba asegurada. A partir de entonces empezaron a utilizar los términos de agencia postal y agencia de embarque por la división de correos británica, que era el General Post Office o Correo General Británico. A partir de 1749, el gobierno británico empezó a organizar el transporte del correo en la colonia, pero no fue hasta julio de 1806 en que oficialmente fue reconocido un servicio abierto al público como agencia de embarque. Este es el primer fechador que encontramos de Gibraltar, de Falmouth, de las cartas que llegaban desde Gibraltar a Falmouth, siendo este puerto el principal a donde llegaban y partían los paquebotes que se dirigían a la colonia. Este fechador es el primero conocido, del 16 de mayo de 1828, la F quiere decir Falmouth. Los dos servicios que estábamos comentando anteriormente continuaron funcionando hasta el 1 de enero del año 1857, pero ambos servicios fueron absorbidos por el General Post Office, pasando el control a ser responsabilidad de la colonia a partir del 1 de enero de 1866. También decir que desde 1850 se pudieron utilizar sellos de España, siendo obligatorio el uso de sellos españoles para los envíos que se realizaran a España. Aquí tenemos una hojita de uno de los manuales más conocidos de correo marítimo, de cuáles eran en el año 1827 los paquebotes que salían y llegaban de Falmouth. No había nada más ni nada menos que 38 embarcaciones. Aquí teníamos el nombre del barco, que coincide con el número de su bandera, y el nombre del capitán. Las primeras marcas circulares de media luna doble, que están referenciadas por varios autores, las primeras de Gibraltar empezaron el 14 de noviembre de 1830. Estas marcas, que a mí me resultan muy bonitas, pues se utilizaron en todas las agencias, prácticamente en todas las agencias del Imperio Británico, y se utilizaban mayormente como marcas de llegada, aunque también las había de tránsito o de salida, pero generalmente eran marcas de llegada o de tránsito. Y están comprendidas en el uso de Gibraltar entre los años 1830 y 1857. Aquí tenemos el primer anulador, que apareció en 1855, que es una G barrada de Gibraltar, que duró muy pocos años, menos de 4 años, porque pronto se empezó a utilizar, a partir de 1859, los canceladores numerales barrados que el Reino Unido había implementado en todo el imperio, empezando en primer lugar por Inglaterra, Escocia, Gales, que tenían los suyos propios, siendo estos ovalados como en Inglaterra o de algún tipo redondos, ovalados, horizontales o verticales. En Escocia eran cuadrados, en Irlanda eran en forma de rombo y en el resto del mundo pues generalmente eran ovalados también. A Gibraltar le correspondió la agencia extranjera A26.
que es la que estuvo utilizando durante prácticamente todo el siglo XIX, a partir de ese momento. Después hay otras marcas lineales que empiezan a aparecer en 1807, estas dos primeras que vemos aquí, y hasta finales de los años 50 se estuvieron utilizando diversos marcas lineales, como estas que vemos por acá. Algunas de pagado, como pagado, y otras de correo marítimo, y una concretamente de correo marítimo con fechador. Aquí tenemos una carta que va de 1835 de Gibraltar a Banbury, con un arco lineal como Gibraltar. Y va a Northampton, a Inglaterra. Otro fragmento es este de un pagado de Gibraltar con su arco también. Aquí tenemos otro un poco distinto que el primero que hemos visto, que va de Gibraltar a Lindon. Bueno, en cuanto a las tarifas, las tarifas antes de la Unión Postal Universal del 1 de enero de 1875, las tarifas del Reino Unido, las tarifas eran un galimatías realmente, porque para cada país o para incluso cada territorio suyo, pues tenían una tarifa distinta y además iban cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en 1836, como vemos aquí, uno de los más utilizados era el prepago para una carta sencilla vía Cádiz o a través de un paquete, de un barco, que era 2 chelines, 2 peniques. Pero eso generalmente se fue abaratando, fue cambiando en algunos momentos, como podemos ver en los años, en las décadas de 1830, 40, 50... Siguió por la década de los 60 hasta que llegaron ya unas tarifas en el año 1875 ya más homogéneas. Aquí tenemos, os puedo enseñar las tarifas generales a partir de 1875 para cartas que países que estuvieran adheridos a la Unión Postal Universal. Estas eran las cartas al extranjero. En esta primera fase no había todavía para lo que se conoce el Imperio Británico, que seguían siendo galimatías, por decirlo así, y ya a partir de 1898 también las del Imperio eran algo más baratitas que las para el extranjero. Bien, las marcas prefilatélicas de San Roque, que era la oficina española que funcionaba como oficina de cambio internacional o oficina de tránsito, para señalar las cartas que iban o procedían de Gibraltar. Esta es una marca prefilatélica pues bastante bonita de Gibraltar, San Roque, Andalucía, Baxa. También había la había en 3 colores, como vemos aquí, y había una de San Roque Franca, que yo en carta nunca la he visto. Pero existir existe porque está referenciada en el tizón. Después tenemos la conocida rueda de carreta 63, que se utilizó desde el 7 de octubre de 1858, y los fechadores circulares de 1854 y 1857. Aquí tenemos un ejemplo de carta con esa marca de Gibraltar, San Roque, Andalucía, Baxa, dirigida al ilustrísimo señor don Fernando de Toledo para entregar a don José Ciscar en Valencia. En su interior podemos ver que pone Gibraltar 22 de agosto de 1831, en el encabezamiento de la carta. Los primeros acuerdos postales de Gibraltar con la corona británica, vamos a ver cuáles eran estos. A partir de 1749, Gibraltar empezó a responsabilizarse del correo y desde 1806 pasó a ser un puerto postal. En enero del 57 se convirtió en una importante oficina del General Post Office. Con la introducción del sello postal se empezaron a utilizar los sellos emitidos por Gran Bretaña, y las cartas se cancelaban con marcas generalmente duples,
que la marca Duple está formada por un fechador y numerales barrados con el código, como ya hemos visto antes, A26. A partir de 1850, ya que es cuando se emiten sellos españoles, pues estos sellos se podían utilizar en Gibraltar, siendo a partir del año 1854 obligatorios los sellos españoles para la correspondencia dirigida dentro de España. Se acordó entonces que las autoridades gibraltareñas tenían que suministrar sellos en moneda española, es decir, sellos españoles en ese momento, no había otros, actuando así como una agencia postal española, es decir, como si fueran estancos. Allí se vendían los sellos españoles y para si querías dirigir una carta a España. Las cartas al interior se encaminarían a través de la administración postal de San Roque, donde se marcaban o matasellaban. Esta es una carta con un bonito fechador de Gibraltar lineal en 3 líneas, que hemos visto antes, de tipo marítimo, del 15 de noviembre de 1857, un ship letter, con también fechadores de Liverpool y de Londres, que va dirigida a Finsbury. Y aquí tenemos, es la primera anulador barrado que decíamos antes con la G de Gibraltar. En el convenio postal con Francia de 7 de enero de 1860 se establece que a partir del 1 de febrero el franqueo de la correspondencia para Francia se hará siempre con sellos de correos. Y en la circular, dando instrucciones, se añade que asimilada a la correspondencia española a la que proceda de Gibraltar para Francia y viceversa, debe sujetarse al mismo porte y condiciones que aquella y franquearse en consecuencia con sellos de franqueo españoles la que de Gibraltar se quiera dirigir franca a Francia. O sea que para Francia, si pasaba por España, también tenía que llevar sellos españoles. Se indica también que se establece la vía de Marsella para el envío de correspondencia a Filipinas, excepto para aquellas poblaciones más cercanas a Gibraltar que seguirán utilizando esta vía, citando textualmente a las poblaciones de Cádiz, Sevilla y Huelva. Madrid enviaría la correspondencia para Filipinas a través de Gibraltar hasta los días 4 y 20 de cada mes, y desde estos 2 días hasta el 6 y 22 inclusive. En el convenio postal con Francia, esto ya lo hemos visto, perdón, que he ido para atrás. Bueno, hasta el 6 y 22 inclusive se enviarían a través de Marsella. Por otra parte, también la correspondencia que se enviaba por España a los territorios ingleses, como eran Malta, Alejandría, Suez, Bombay, Singapur, Hong Kong, Australia, etc., solo podían ser enviadas por la vía de Gibraltar. El convenio de España y Prusia, de 11 de marzo del 64, pues igual que en el de Francia, se continúa con las mismas normativas, es decir, que la correspondencia procedente de Gibraltar deberá franquearse en Gibraltar con sellos españoles. En otros convenios posteriores también, por no citar ya más, de 1871 con Bélgica y 72 con Alemania, se citan disposiciones similares para la correspondencia con Gibraltar. Bueno, también hay alguna legislación española, orden de Dirección General del 9 de julio del 56, disponiendo que la correspondencia de Gibraltar se portee como la del Reino de España, quiere decir. Orden de la Dirección General de 28 de abril de 1857, señalando los días de salida de la correspondencia para Filipinas, Hong Kong, China, etcétera, que debería de estar en Gibraltar los días 7 y 23. En realidad debería estar en San Roque, de donde allí la cogía el correo inglés y las transportaba a Gibraltar. El 7 y 23 de cada mes, porque la salida de los paquebotes correo de Gibraltar se verificaba los días 8 y 24. El convenio con Inglaterra de 1 de mayo de 1858, el artículo 17, se cita que la Dirección de Correos de España se encargará por su parte de la conducción a través del territorio español de la correspondencia, que en valijas cerradas cambie la administración de correos inglesa con Portugal y Gibraltar por la vía de Francia y España. Es decir, que el coste de ir de San Roque a Gibraltar lo asumía el correo inglés. Bueno,
ya que nos queda poco de normativa, ¿eh? No os aburro más. La circular de 14 de septiembre del 58 sobre el convenio postal celebrado con Inglaterra tiene un párrafo que dice así: considerada la plaza de Gibraltar como parte integrante del Reino Unido, tiene las mismas condiciones y derechos que concede el tratado a cualquier otra población de Inglaterra. Así que las cartas del Reino para Gibraltar pueden franquearse o no, debiendo llevar en el primer caso sellos por valor de 2 reales por cada 4 adarmes de su peso, y las procedentes de Gibraltar para el Reino, que no estuviesen previamente franqueadas, pagarán a razón de 4 reales por carta sencilla. La tarifa determina también el modo de certificar las cartas de una manera clara y precisa. La carta certificada se franquea y además del franqueo debe de llevar sellos por valor de 4 reales de vellón como derecho de certificado, invariablemente sea cualquiera el peso de la carta. Decíamos que hasta 1876 los sellos españoles se suministraban por la autoridad postal gibraltareña, que actuaba como una agencia postal española. El correo enviado bajo este sistema se cancelaba en San Roque, con marcas propias de esta oficina. Es a partir de este año cuando Gran Bretaña emite sellos específicos para Gibraltar. Perdón. Aquí tenemos una carta, propiedad esta y la siguiente, de nuestro amigo Alejandro Alejo, que está aquí viendo esto, muy bonita, que con sello español viene, como vemos aquí, el encabezamiento de Gibraltar el 13 de julio de 1860. Llega a San Roque ese mismo 13 de julio de 1860 y aquí lo tenemos en más grande, el fechador. Y aquí tenemos la rueda de carreta 63 propia de San Roque. ¿Vale? Aquí tenemos otra carta, ya 10 años después, de 1870, igual que el anterior, que llega a San Roque el 22, me parece que es febrero, no se ve muy bien, ahora lo veremos en el encabezamiento, con su rueda de carreta número 63. Aquí tenemos 22 de febrero de 1870, de una agencia, James Speed Company, cartas comerciales de Gibraltar, James Speed Company de Gibraltar, y que entra en Cádiz el 24 de febrero. Bueno, aquí tenemos otros correos ya puramente británicos. Esta es una carta de un soldado, de un regimiento que tenían una tarifa especial de un penique los soldados, el regimiento no sé cuántos Canadians, y que aparte de llevar aquí toda la identificación de la persona que mandaba la carta, frontal y tal, un tal Gordon, parece que pone, pues necesitaba que su jefe, el comandante, el capitán, el que fuera, pues lo rubricara aquí, dijera que sí, que se certificaba, era como un certificado de que ese soldado era de verdad un soldado de Gibraltar. Esa es una carta que va dirigida a Bristol. Tiene un anulador A26 de Gibraltar, digamos, horizontal, y un fechador del 4 de diciembre de 1860 azul. Otra carta también de otro soldado, un tal número 1213, un tal Welch, del 69 Regimiento, que aquí certifica el comandante, officer commandant o algo así del 69 Regimiento, que realmente ese soldado es de allí. Sale de Gibraltar en 1876, el 11 de enero, y va dirigido a Bath, a Wills, dentro de Bath, un pueblecillo cercano, y tiene un tránsito por otro pueblo inglés, Mere. Bueno, aquí enseño algunos trocitos de carta, algunos fragmentos con distintos sellos del año 63, sellos británicos, como esto de aquí, de 23 de octubre del 63,
Aquí ya del año 79, tarifa ya dentro de la UPU de 2,5 peniques para carta sencilla, con un sello de medio penique y 2 sellos de penique. Bien, el 1 de enero de 1875, como decíamos, el Reino Unido se incorpora al Convenio de la Unión Postal Universal, lo que significa que Gibraltar también los tuvo. Hasta ese momento, las relaciones postales con el Reino Unido se regían por el Convenio de 21 de mayo de 1858 entre España e Inglaterra, en el que se indicaba: considerada la plaza de Gibraltar como parte integrante del Reino Unido, tiene las mismas condiciones y derechos que concede el tratado a cualquiera otra población de Inglaterra. El 25 de noviembre del 75 se firma un convenio adicional de correos entre las direcciones generales de correos del Reino Unido y de España. Entre otras cosas, se dice que los gastos que ocasiona el intercambio de la correspondencia entre Gibraltar y la Administración de Cambio Española correrán a cargo de la Administración de Correos británica. Y se especifica una cosa muy importante, que el importe en España será de 10 céntimos de peseta por 15 gramos o fracción de 15 gramos. Un penique en Gibraltar cada media onza de peso. Añade que las tarjetas postales se franquearán por la mitad del precio señalado para las cartas ordinarias. Bueno, esto, como veis, es un poco todo aproximado, porque media onza de peso son 14,3 gramos, ¿no? Pero bueno. En circular de 5 de diciembre de 1875 se explica que a partir de este convenio Gibraltar deja de tener la obligatoriedad de utilización de sellos españoles, pudiendo utilizar sellos británicos para los envíos a España, cesando así el privilegio de utilización de sellos españoles. El 6 de marzo de 1876, el director general de Correos español, Gregorio Cruzada, emite una circular ordenando que la correspondencia oficial y particular a Filipinas sea enviada siempre por la vía de Gibraltar. Y en ella explicaba, en esta circular, que los motivos eran que la correspondencia encaminada por Marsella era detenida en Singapur, sufriendo allí sensibles retrasos. Como siempre, los ingleses barriendo para casa. En este caso, aunque voy a presentar aquí una carta de Filipinas, los sellos vienen en la parte posterior, en el anverso de la carta. Es un poco anterior a esto que estamos hablando, porque son de 4 años antes, pero ya se dirigían las cartas, muchas de las cartas a Filipinas se dirigían a través de Gibraltar, como esta carta que viene de Manila, del 7 de julio del 72, vía Gibraltar a Miguel Granados, en provincia de Málaga, en Ronda. Bien, pues aquí tenemos una carta que cumple tarifa 2,5, tarifa de UPU, 2,5 peniques, que va dirigida a París, ya con sello británico. Va dirigida a París, tiene estafeta de cambio, un paso por la estafeta de cambio de Madrid y también un tránsito por San Juan de Luz, en Francia. Los primeros sellos con el texto Gibraltar fueron sellos de Bermuda sobrecargados. La emisión tuvo lugar el 1 de enero de 1886 y consistió en 7 sellos, con los valores de medio penique, 1 penique, 2, 2,5, 4, 6 peniques y un chelín. Los sellos se emitieron en papel con la filigrana Corona CA. Aquí tenemos los 3 sellos, los 3 primeros valores, el de medio penique, 1 penique y 2 peniques. Aquí tenemos la filigrana que tenía que llevar este sello por la parte posterior. Como vemos, detrás de Gibraltar vemos la palabra Bermuda. También hubo Bermudas después, más adelante, con otras filigranas. Entonces, se han hecho muchas falsificaciones de estos sellos. Pues lo único que había que hacer era sobrecargar los sellos de Bermuda. Pero estas son muy fáciles de identificar
pues la sobrecarga es más grande o más pequeña que el original. Pero lo más importante es que se realizaron todas las falsificaciones con sellos cuya filigrana es Corona CC, que era por lo que lo saco, esta corona aquí. Los sellos buenos, con sobrecarga de Gibraltar, todos llevan de filigrana Corona CA. Los primeros sellos con el texto Gibraltar se emitieron en 1886 y fueron también 7 sellos, los mismos valores que hemos visto anteriormente. Y también se emitieron con la filigrana Corona CA. Aquí tenemos los 3 primeros valores, igual que antes hacíamos, de medio penique, 1 penique y 2 peniques. Y también se emitieron enteropostales como cartas y tarjetas, más que cartas, sobre todo fueron rollitos para los periódicos. No sé si tengo alguno para enseñaros por aquí. Bueno, esta es una carta con ya con el texto de Gibraltar, A26, la oficina en horizontal, del 8 de agosto de 1888, dirigida a Holanda, a una población de nombre para mí bastante impronunciable, de Holanda, Valkenschinaar, con tránsito en Eindhoven. El 1 de agosto de 1889 se emiten los primeros sellos de Gibraltar sobrecargados con moneda española. Luego explicaremos por qué. En la época, 1 penique equivalía a 10,5 céntimos de peseta y se redondeaba a 10 céntimos, y el medio penique a 5 céntimos de peseta. Aquí tenemos la serie completa, con los sellos sobrecargados de Gibraltar, de 5, 10, 25 céntimos, 2 de 25 que hubo, 40, 50 y 75 céntimos. Estos sellos se utilizaron solo durante un par de años, pues en octubre de ese mismo año, de 1889, se emitió la serie con el valor en moneda española, que se utilizó hasta 1898. Decíamos que el motivo principal de estas emisiones era que la peseta y los céntimos de peseta era la moneda más utilizada comúnmente en la colonia, puesto que estaban rodeados de tierra española con los que hacían sus intercambios continuamente. Se emitieron los valores de 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 35, 40, 50, 75, 1 peseta, 2 pesetas y 5 pesetas a lo largo de varios años. Los 2 últimos valores de la serie de 2 pesetas se emitieron ya al final de esta década que se estuvieron utilizando estos sellos, de 1896, y el de 5 pesetas en diciembre de 1889. Aquí tenemos la serie completa de un total de 12 valores, como veis, todo con Gibraltar, pero con la reina británica, pero con moneda española. Y estos son los 2 valores más altos, el de 2 pesetas y el de 5. Otra cosa importante también es que Gibraltar fue como una bisagra entre todo el norte de África, no solo, y también para el resto del mundo, de muchos paquebotes que partían de Gibraltar para el resto del mundo. Pero con el norte de África, pues tuvo oficinas el Reino Unido en muchas poblaciones del norte de África, así como otros muchos países. España también los tuvo, en Francia, Alemania, etc., ¿no? Fue atendida, la primera oficina postal británica en Tánger se abrió en el año 1857 y fue atendida por el intérprete de la legación británica. Desde ese mismo año, todas las cartas para Gran Bretaña se enviaban vía Gibraltar, siendo obligatorio el franqueo con sellos británicos. A partir de 1886, la responsabilidad de las agencias de Marruecos recayó en Gibraltar. Y es por esa razón que los matasellos duples más utilizados llevaban el numeral A26 de Gibraltar, junto con el fechador circular de la agencia que se tratara. Tánger no tuvo un cancelador propio, y en cuanto a fechadores, tampoco los tuvo hasta el año 1872. A partir de ese año tuvo un fechador circular sin código de cuño,
con los códigos de cuño A y C, que también se utilizaron para formar el fechador dúplex de Tánger, con el numeral A26 citado. Aquí tenemos este numeral, aunque está al revés, A26, este es el 6, de Tánger, en carta dirigida a Leipzig y con tránsito por Gibraltar. Gibraltar, 10 céntimos, moneda española, ojo, que también hubo enteros con moneda española. Aquí tenemos también otra carta dirigida a Alemania, en este caso una faja de periódico, con 2 sellos, con 10 céntimos, la tarifa en ese momento, de A26, con fechador de Tánger, pero A26, que como sabemos es el código de Gibraltar. O sea, Gibraltar se había extendido en cuanto a organización postal a todo el norte de África, como podemos ver. Bien, aquí tenemos otro de la agencia ya con Morocco Agencies, lo mismo que en el caso anterior, agencias postales británicas, también con de 10 céntimos, moneda española, de Casablanca, que va dirigido también a Hamburgo, y a su paso por Gibraltar le ponen su fechador el 14 de diciembre del 98. Tardó, como vemos, del 9 de diciembre al 14, 5 días en llegar desde Casablanca a Gibraltar. Bueno, no, perdón, que mira, te había sacado aquí también el dorso. Primero, antes de llegar a Gibraltar, pasó por Tánger, el 13 de diciembre del 98, y al día siguiente, fíjate, debió de coger un paquebote de Tánger rápido, llegó a Gibraltar el 14 de diciembre del 98. Esta es una carta dirigida a los Estados Unidos desde Mazagán, por agencia británica, Morocco Agencies, agencia británica, como vemos, y que tiene 50, 60, 65 céntimos de moneda española, lo que significa que eran como 6 peniques y medio. No me cuadra mucho, al ser certificado deberían, yo creo que ser 7 peniques y medio, 2 peniques y medio de la tarifa internacional y el doble de lo que era el certificado, que tenían que ser 5 peniques. Pero bueno, yo me imagino al señor que recibiera esta carta en Estados Unidos, dice, esta carta es de Gibraltar, viene de Mazagán, ¿dónde estará eso? Morocco, agencias marroquíes, se lo podía imaginar. Tenía que ser un buen galimatías también para este caballero, el que recibiera la carta en Springfield o donde llegara por primera vez, que iba a ser a Nueva York. Como vemos aquí, el fechador de Nueva York, que llega a Nueva York, pasa primero por Casablanca el 14 de marzo de 1901, después por Gibraltar el 22 de marzo, que ya tardó, de 1901, desde Gibraltar, saldría en un paquebote para Nueva York el 8 de abril, el 4, como ya sabéis que lo ponen al revés que nosotros, el mes, y aquí llegó a Springfield el 9 de abril de 1901. Una carta muy bonita. Otra carta que cumple tarifa con 25 céntimos, que eran 2 peniques y medio, tarifa británica, claro, porque es una oficina británica quien lo está mandando. Desde Gibraltar, directamente desde Gibraltar, con su fechador A26 dirigida a Hungría. Bueno, aquí tenemos una tarjeta postal de Gibraltar, con su código A26, que ya no se utiliza, en estas fechas ya es raro encontrar A26, todavía se ven, pero ya cada vez menos, porque se utilizaron, como veremos más adelante, otro fechador ya en el siglo XX. Esta es una tarjeta enviada a Buenos Aires con sello británico de Eduardo VII, con la marca duplex A26 horizontal. Este es el anverso de la tarjeta. Como vemos, es de Málaga, una tarjeta turística española, escrita en español, como podemos ver también.
Bueno, aquí tenemos también una carta dirigida a Madrid, que la he puesto ya, que estábamos poniendo a algunas agencias británicas de Marruecos, dirigida a Madrid, que a su paso, bueno, primero pasa por Gibraltar, primero pasa por Tánger, el 29 de noviembre de 1908, Tánger, después llega a Gibraltar, un día después, no lo veo claro, pero bueno, y llega a Madrid, donde en la oficina de cambio, que se ve aquí cambio perfectamente, la tasan. ¿La tasan por qué? Porque la tarifa era 10 céntimos, ¿no? Y desde el extranjero realmente, porque viene desde no viene de Gibraltar, que en Gibraltar la tarifa hubiera sido 5 céntimos, pero viene de otro país, viene de una agencia marroquí. Entonces aquí deciden en Madrid que la tienen que tasar con el doble de lo que falta, es decir, 10 céntimos, que es la tarifa que falta. Faltan 5 céntimos, el doble de lo que falta. Sin embargo, en esa otra carta, también de la agencia de marroquíes de Casablanca, pues no la tasan. En Francia, va dirigida a Francia, como vemos aquí en la carta, a Selet, pero no la tasan, ¿por qué? Porque se supone, digo yo, que es una carta muy oficial, ¿no? Tresor et Postes aux Armées de Casablanca. No está tasada para nada. Bueno, en el siglo XX, por último, decir que se dejó de utilizar la moneda española, empleando sellos bien de Gibraltar o de Reino Unido en moneda británica. También se abandonó el fechador a 26, utilizando los nuevos fechadores que se conocen con el nombre de matasello escocés, que es este, en el que además de la fecha se incluye la hora de la impronta. Ahora lo veremos, que lo saco más grande. La marca de doble círculo y un par de barras bien gordotas en el centro de esos dos círculos para anular bien el sello, y el número de la oficina en el centro. Como dato curioso, la tarjeta va dirigida a la señora Shaw, en la casilla del Correo de Buenos Aires. Aquí lo vemos mejor, Gibraltar. Es curioso que a partir de estos matasellos, Gibraltar deja de ser el número 26. Y ya todas las cartas, todas las tarjetas que veis y todas las cartas que veis con este matasellos, veréis que llevan el número 25. Aquí está la hora de la impronta del matasello. Es un matasello muy completo, que está muy bien. Y solamente necesita un matasello, no necesita los dos, como antes se ponía el anulador y en el dúplex, en el anulador y el fechador, aunque los hicieron con el mismo cuño al final, pero realmente eran dos piezas unidas. Por último, una carta también de Gibraltar para ver un poquito este nuevo matasellos, que va dirigida a Norfolk, a Inglaterra, donde dice que llega hoy, mañana sale, espero que todos estéis bien, os escribiré pronto y os quiero mucho. Carta escrita en barco, seguramente. Y bueno, aquí era por ver simplemente este nuevo matasellos escocés, lo bien que está implantado con su nuevo número de Gibraltar, el 25, y bueno, que va dirigido al Imperio alemán. Y como referencias, pues dejo esto, Ship Letters, una obra muy grande de historia postal marítima, las cartas, las tarifas postales británicas a Europa de Oxley, que son bastante completas, vienen todas las tarifas a todos los países europeos durante estos años, hasta antes de la unión de la UPU, marcas británicas en general, y dejo un par de ellos, y la prefilatelia española de Tizón, que como habéis visto son las marcas tan bonitas, tan bien escritas, que algunas he mostrado. Y después el especializado del Stanley Gibbons. Y nada más, muchísimas gracias por haberme aguantado todo este tiempo.